Ella me cambió por otro hombre creyendo que yo perdería todo. Me fui en silencio, reconstruí mi vida y años después descubrió demasiado tarde el precio de su traición. Esa mañana, Chicago amaneció sumergida en lluvia. El cielo estaba gris, pesado, pero ni siquiera ese diluvio se comparaba con el golpe seco que sentí en el pecho cuando comprendí la verdad. Guardé mis cosas con calma, con una lentitud casi quirúrgica. No era tranquilidad, era la forma en que se mueve un hombre cuando está tratando de no desmoronarse dentro de su propia casa. Lucía estaba en el marco de la puerta. Tenía los ojos enrojecidos y la voz temblorosa, todavía aferrándose a la idea de que aquello no era una traición, sino una decisión lógica. En su mente, estaba mejorando su vida. Yo la miré sin alzar la voz y le dije algo que llevaba días formándose en silencio. No voy a pelear por un lugar en mi propia vida. Después de eso, me fui. Sin gritos, sin reproches, sin escenas. Solo un hombre saliendo con la poca dignidad que le quedaba intacta. Años más tarde, cuando vio en quién me había convertido, cuando entendió al hombre que dejó atrás, fue entonces cuando el arrepentimiento finalmente la alcanzó. Pero esta historia no empezó con una despedida. Empezó mucho antes. En un aula universitaria. En la universidad, yo era el tipo discreto que se sentaba en la fila del medio, siempre inclinado sobre su cuaderno, dibujando edificios en lugar de tomar apuntes. No buscaba atención, buscaba un futuro que no se desarmara a mitad de camino. Entonces, un día, escuché una voz a mi lado. ¿Siempre dibujas durante las clases o estás rediseñando el lugar en secreto? Levanté la vista y ahí estaba Lucía. Demasiada energía para una mañana temprana, ojos despiertos, sonriendo como si nos conociéramos desde siempre. No preguntó si el asiento estaba ocupado. Simplemente dejó su bolso, se sentó y lo hizo suyo. Yo balbuceé algo incómodo. Ella se rió, como si de verdad yo fuera gracioso. Esa risa me golpeó más fuerte de lo que jamás admitiría. Hasta ese momento, mi vida era sencilla: clases, trabajo, dormir, repetir. Sin drama, sin sobresaltos. Seguro. Ese fue el primer día en que ella eligió sentarse a mi lado. En ese entonces pensé que solo estaba eligiendo una silla. No sabía que también estaba eligiendo un espacio en mi vida, uno que más adelante decidiría abandonar. Después de eso, todo fluyó como si el mundo hubiera tomado una decisión silenciosa por nosotros. Un comentario en clase se convirtió en apuntes compartidos. Los apuntes, en sesiones de estudio. Las sesiones de estudio, en noches largas en una cafetería barata cerca del campus. Yo me inclinaba sobre mis diseños, intentando que las líneas y los ángulos obedecieran. Lucía hablaba de ciudades grandes, clientes importantes, dinero de verdad. Ella quería una vida que no se sintiera pequeña. Yo solo quería una que no se rompiera, como tantos matrimonios que había visto fracasar a mi alrededor. Intercambiamos historias familiares. La mía era tranquila, predecible en el mejor sentido. Gente que se quedaba. La suya estaba marcada por separaciones, hogares divididos, fiestas compartidas por turnos, lealtades fragmentadas. Una noche, después de una llamada difícil con su madre, se apoyó en mí. Tenía los ojos brillosos y la voz baja. ¿Sabes qué eres, Martín? Eres estable. Para un hombre, eso pesa. Ser estable significa que alguien cree que no vas a huir. Una semana después, con la cabeza apoyada en mi hombro, susurró. Eres mi lugar seguro. En ese tiempo, el amor era café barato, noches largas y sueños grandes sostenidos por presupuestos pequeños. Y si la vida fuera justa, esa habría sido toda la historia. Antes de Chicago, antes del dinero, antes de que estable empezara a sonar como algo insuficiente para ella, dejamos el campus creyendo que lo teníamos todo resuelto. Títulos en mano, cajas en el maletero y esa confianza ingenua que te hace pensar que el amor puede con cualquier cosa. Lucía quería una gran ciudad, oportunidades reales, nombres que importaran. Nueva York era demasiado caótica. Los Ángeles, demasiado lejos. Chicago suena bien, dijo. Lo suficientemente grande como para importar, lo bastante cerca de casa. Yo solo quería un lugar donde pudiéramos pagar el alquiler sin ahogarnos en deudas. Un sitio donde pudiera trabajar, volver cansado y encontrarla esperándome. Encontramos un departamento pequeño en Logan Square. Pisos antiguos, paredes delgadas, ventanas que dejaban pasar la luz cuando el clima lo permitía. No había ascensor ni acabados de lujo. Solo 4 paredes, un fregadero que goteaba y una renta que apenas alcanzábamos a cubrir. Cuando entramos con la última caja, la dejamos en el suelo y nos quedamos de pie en la sala vacía. Sin muebles, sin televisión, solo el eco y nuestra respiración. Ella me rodeó el cuello con los brazos y susurró. Vamos a construir esto desde cero. Yo le creí. Pensé que ese lugar nos haría más fuertes. No sabía que la ciudad que elegimos empezaría,
lentamente, a empujarnos en direcciones opuestas. Durante un tiempo, todo fue bueno. Incluso mejor que bueno. Me levantaba antes que Lucía, tomaba el tren y pasaba el día en el estudio de arquitectura, intentando demostrar que merecía estar ahí. Era el más nuevo, jornadas largas, sueldo modesto. Pero era trabajo honesto, y eso me gustaba. Ella consiguió un puesto en una agencia de marketing en el centro. Ropa nueva, gente nueva, ese entusiasmo en su voz cuando hablaba de campañas y clientes. A veces llegaba tarde, se quitaba los tacones en la entrada y se dejaba caer en el sofá como si hubiera sobrevivido a una batalla. Las noches eran pasta barata, salsa sencilla con demasiado ajo, películas en una televisión pequeña que a veces perdía el sonido. Reíamos, nos quejábamos, planeábamos viajes que todavía no podíamos pagar. Yo miraba alrededor de ese espacio reducido y sentía orgullo. No necesitaba el mundo. Solo a esa mujer y ese departamento diminuto. Lo llamábamos una vida sencilla. En ese entonces, sonaba a elogio. No sabía que algún día ella pronunciaría esa misma palabra como si fuera una ofensa. Ahí fue cuando todo empezó a cambiar. Al principio, fueron detalles. Lucía llegaba diciendo: hoy hubo un lanzamiento importante en el centro. Oh. Mi jefe me llevó a un evento de networking. Nada especial, cosas del trabajo. Yo me sentía orgulloso de ella. De verdad. Pero las invitaciones no pararon. Lanzamientos, fiestas en azoteas, eventos privados llenos de gente con títulos, tarjetas y agendas. Empezó a mencionar nombres importantes, personas influyentes, círculos a los que yo nunca pertenecí. Durante mis descansos, revisaba su Instagram. Nuestras fotos improvisadas en el sofá fueron quedando enterradas bajo nuevas imágenes, copas levantadas frente al skyline, vestidos que nunca había visto, luces suaves, sonrisas costosas. Y sin darme cuenta, mientras ella avanzaba hacia ese mundo, yo me quedaba quieto, sosteniendo una vida que ya no le parecía suficiente. Lucía encajaba perfectamente en ese mundo. Yo, en cambio, era apenas el tipo que pagaba el alquiler del lugar donde ella dormía. No lo pensé así al principio, pero con el tiempo esa sensación empezó a hacerse cada vez más evidente. Una noche estaba solo en el departamento, sentado frente a la mesa baja del living, cenando algo improvisado. La luz era tenue, casi triste. Fue entonces cuando apareció su historia en el teléfono. Una terraza en lo alto de algún edificio, luces de la ciudad extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista, música, risas. Lucía rodeada de gente que parecía sacada de una publicidad, sonrisas seguras, ropa cara, copas en la mano. Todo transmitía una vida que yo sabía que no podía pagar. A partir de ese momento, su mundo comenzó a brillar con más fuerza. El nuestro, en cambio, empezó a apagarse sin que yo pudiera hacer nada para evitarlo. Sin embargo, el golpe real no llegó con esa imagen. Llegó días después, durante una cena común y corriente, en nuestra propia mesa. Nada especial, pasta de nuevo. Platos marcados por mudanzas anteriores, cubiertos desparejos. Intentamos, por una vez, sentarnos juntos sin pantallas de por medio. Le pregunté cómo había sido su día. Ahora sé que fue un error. Se animó de inmediato, hablando de un cliente que conducía un auto que valía más que todo lo que ganábamos en un año. Contó cómo viajaba a Europa como otros van al supermercado, cómo cerraba negocios sin mirar precios. Sus ojos brillaban mientras hablaba. Cuando terminó, hice lo mismo. Le conté que me habían asignado un proyecto pequeño en la empresa. No era espectacular, pero para mí significaba un avance. Un paso más. Mientras hablaba, noté cómo su atención se iba perdiendo. Miró el teléfono, luego la ventana, cualquier cosa menos mi cara. Dejó el tenedor sobre el plato y preguntó, casi sin intención aparente: ¿nunca quieres algo más, Martín? Sabía perfectamente a qué se refería. Más dinero. Más estatus. Más brillo. Respiré hondo antes de responder. Sí, quiero más, le dije. Quiero una casa, tranquilidad y saber que estás de mi lado. Eso es lo que significa más para mí. Sonrió apenas. Una sonrisa incompleta, condescendiente. La sonrisa que se le dedica a alguien que no entiende el chiste. Esa noche, acostado a su lado en la oscuridad, entendí algo que dolió más de lo que esperaba. Usábamos la misma palabra, pero hablábamos de vidas completamente distintas. La familia de Lucía vivía en la zona norte, en una de esas casas que solo ves en revistas o en avisos inmobiliarios que miras por curiosidad. Vídeos por todas partes, una cocina enorme, superficies blancas que nunca parecían mancharse. Desde el living se veía el lago extendiéndose como si fuera parte de la propiedad. Todo era impecable. Nada chirriaba, nada goteaba, nada parecía provisional.
El esposo de su hermana pasó casi toda la cena hablando de inversiones, desarrollos inmobiliarios, estrategias fiscales, viajes a Europa, escapadas a la nieve. Un idioma que conocía solo por televisión. Yo asentía, hacía preguntas simples, trataba de no parecer el pariente pobre llegado de la ciudad. Lucía, a medida que avanzaba la noche, fue quedándose en silencio. Reía cuando correspondía, pero su mirada volvía una y otra vez a la vista, a los detalles, a esa vida. En un momento se acercó a la ventana, apretando la copa de vino con fuerza, observando el agua. Luego me miró. No dijo nada, pero en ese gesto comparó toda nuestra vida con esa casa. En el camino de regreso casi no hablamos. Las luces de la calle se reflejaban en su rostro mientras miraba por la ventanilla, aferrada a lo que había sentido allí. Yo manejaba en silencio, tratando de convencerme de que nada había cambiado. A mitad del trayecto suspiró y dijo, más para ella que para mí. Siento que todos avanzan y nosotros solo sobrevivimos. Como si lo que estamos construyendo fuera apenas lo mínimo. Tragué saliva antes de responder. Tenemos trabajo, un hogar, estamos juntos. Eso no es solo sobrevivir, Lucía. No discutió. Simplemente volvió a mirar hacia afuera. Ese silencio fue suficiente para entender que ya había perdido esa conversación. En ese momento comprendí algo doloroso, ni mi amor, ni mi esfuerzo, ni las noches largas, ni los planes compartidos podían competir con la imagen que se había formado en su cabeza. Cuando alguien decide que está conformándose, ya no hay argumento que alcance. Ojalá ese viaje hubiera sido el peor momento. En realidad, fue solo el inicio de convertirme lentamente en alguien insuficiente dentro de mi propia casa. Unas semanas después, Lucía recibió un ascenso. Me alegré de verdad. Salí antes del trabajo, compré una botella decente de vino, cociné algo mejor de lo habitual. Encendí un par de velas baratas e intenté que la mesa pareciera importante. Minutos antes de que llegara, el teléfono vibró. El equipo sale a celebrar. No me esperes. Venía acompañado de una foto. Lucía con un vestido nuevo que no conocía. Luces de la ciudad detrás. Maquillaje impecable. Sonrisa perfecta. Y a su lado, un hombre desconocido. Alto, traje impecable, demasiado cerca como para ser casual. Federico Molina. En ese momento aún no sabía su nombre, pero mi instinto sí. Me quedé sentado en el departamento mientras la comida se enfriaba y las velas se consumían. Amplié la imagen, me detuve en su rostro, en la forma en que estaba junto a ella, en lo natural que se veía. Esa fue la primera vez que vi al hombre que terminaría eligiendo. Aún no sabía cuánto tendría que alejarse de mí para llegar hasta él. Después de eso, parecía que vivíamos en realidades distintas. Mis días eran simples, planos, reuniones, café amargo, largas horas y el mismo regreso de siempre. Los suyos, según lo que contaba, estaban llenos de almuerzos con clientes, eventos, terrazas, música, luces. Y cada vez más seguido, su nombre aparecía en las conversaciones. Federico dijo esto. Federico conoce a tal inversor. Federico cree que este proyecto va a despegar. Empecé a mirar sus historias como otros miran el clima, intentando anticipar si me esperaba calma o tormenta. La mayoría de las noches estaba completamente en ese mundo. Si expresaba alguna inquietud, la minimizaba. Es solo trabajo, Martín. Todos lo hacen. Tal vez. Pero no todos dejan a su pareja fuera de su nueva vida. Una noche, solo en el sillón hundido del living, entendí algo con claridad brutal. En la vida que estaba construyendo ahora, entre luces, ruido y gente importante, yo no aparecía en ningún lugar. El día que todo terminó no parecía especial. Llegué temprano, compré su comida favorita, la serví como antes. Encendí una vela vieja de algún aniversario pasado. Puede sonar ingenuo, pero lo intenté. Las 9 pasaron. Luego las 10. La comida se enfrió otra vez. La cera de la vela ya estaba casi consumida cuando el reloj marcó alrededor de las 11:30. En ese momento escuché la llave girar en la cerradura. Lucía entró al departamento con un aroma distinto, un perfume que no reconocía, mezclado con la sensación incómoda de una noche a la que claramente yo no había sido invitado. Preparé la cena, dije, quedándome parado de manera torpe entre la mesa y la puerta, como si no supiera bien dónde colocarme. Ella miró los platos servidos, luego me miró a mí, y suspiró. Martín, te dije que no me esperaras despierto. Lo sé, respondí. Solo, te extraño. Dejó el bolso en el suelo con más fuerza de la necesaria. Estás haciendo todo más pesado. Estoy agotada. ¿Pesado? Como si querer compartir tiempo con mi propia esposa fuera una carga adicional. Me quedé ahí, sintiendo como me encogía por dentro, convirtiéndome en algo que ya no reconocía, un problema, un peso, una necesidad incómoda. Yo estaba intentando sostener lo nuestro.
Ella lo interpretaba como dependencia. Esa noche dejé de decir todo lo que sentía y empecé a observar con más atención. Después de esa discusión, las cosas no mejoraron. Simplemente se volvieron silenciosas. Antes, su teléfono podía quedar en cualquier lugar, el sofá, la encimera, incluso el baño mientras se duchaba. Ahora siempre lo llevaba encima, boca abajo, nunca fuera de su alcance. Un día lo tomé solo para moverlo y limpiar la mesa. La pantalla se encendió, reconocimiento facial requerido. Nueva contraseña, nuevas reglas. Sin notificaciones visibles, solo una pantalla en negro y un muro invisible entre los dos. Los detalles empezaron a acumularse. Giraba el cuerpo cuando escribía mensajes, volteaba el teléfono apenas yo entraba a una habitación, se sobresaltaba cuando vibraba tarde por la noche. Yo no estaba revisando nada a propósito, pero hay cosas que no se pueden dejar de notar. Una noche, al pasar frente al dormitorio, escuché fragmentos de una conversación a través de la puerta entreabierta. Federico, fiesta en la azotea, después. El pecho se me cerró de esa forma que a los hombres no nos gusta admitir. Más tarde, cuando salió, le pregunté en voz baja. ¿Eres feliz, Lucía? Se quedó inmóvil medio segundo. Medio segundo de más. No lo sé, susurró. Esa respuesta dolió más que un no directo. Porque cuando alguien no sabe si es feliz contigo, ya está buscando el lugar donde cree que podría serlo. Después de eso, empecé a intentar arreglar las cosas como mejor sabía. Tiempo juntos. Una noche llegué a casa y la vi sentada en la mesa de la cocina, portátil abierto, hombros tensos. Me detuve unos segundos y dije, ¿y si nos vamos un fin de semana? Solo nosotros. Sin teléfonos, sin trabajo, sin Federico, sin nadie. Tú y yo. Ni siquiera levantó la mirada. No puedo. Las cosas están complicadas. Complicadas. Otra vez esa palabra. La que se usa cuando ya se tomaron decisiones que no se quieren decir en voz alta. Me acerqué, estiré la mano y apoyé la mía suavemente sobre la suya. Se estremeció como si la hubiera quemado. No, Martín. Ahora no. Algo dentro de mí se quebró. Fuimos y vinimos, yo haciendo preguntas simples, ella esquivando con excusas cansadas, hasta que finalmente levantó la voz más de lo que pretendía. Estoy cansada de que todo se sienta pequeño. Esa palabra golpeó más fuerte que cualquier bofetada. ¿Pequeño? Nuestro hogar, nuestra vida, yo. No la retiró. No la suavizó. Simplemente la dejó ahí, flotando entre nosotros. En ese instante dejé de preguntarme cuán cansada estaba y empecé a preguntarme con quién preferiría sentirse grande. Después de ese comentario, el aire cambió. Días más tarde llegué antes de lo habitual. El departamento estaba en silencio, luces bajas, pero escuché su voz. Suave, casi juvenil, de una forma que no le oía desde hacía meses. Estaba en el balcón, de espaldas a mí, teléfono pegado a la oreja, riéndose en voz baja. No necesitaba escuchar las palabras. El tono lo decía todo. Cuando se dio vuelta y me vio en la puerta, se sobresaltó. ¿Con quién hablabas?, pregunté. Con un cliente, respondió sin titubear. Lucía nunca fue buena mintiendo. Sus ojos siempre la delataban. Ese día no pudo sostenerme la mirada más de un segundo. Pude haber insistido, confrontarla. En cambio, me escuché decir, «Está bien». Y pasé a su lado. A veces el silencio no es perdón. Es el comienzo de la despedida. Porque cuando finges creerle a la persona que amas, en el fondo ya sabes que la estás perdiendo. Después de la mentira del balcón, el siguiente paso fue predecible. Una noche, tras otra discusión a medias, suspiró y dijo, «Solo necesito espacio, Martín». Espacio. La palabra mágica. La que se usa cuando alguien ya está medio fuera, pero no quiere cargar con la culpa. Así que me aparté. Dejé de preguntar dónde estaba, dejé de escribir vienes pronto, dejé de intentar arrastrarla de vuelta a una vida que claramente ya no le entusiasmaba. Me convencí de que la estaba respetando, dándole aire, permitiendo que las cosas se calmaran. Pero el espacio no la acercó. Solo facilitó que se alejara. Sus historias cambiaron. Menos de nosotros. Casi nada de nosotros. Más vistas desde rascacielos, bares ruidosos, noches largas. Y más de él. El hombro de Federico apareciendo en los bordes de las fotos, su mano sosteniendo un vaso junto a la de ella. Su nombre mencionado como si siempre hubiera sido parte del paisaje. Le di espacio esperando recuperar a mi mujer. En realidad, solo despejé el camino para que otro hombre entrara. Y el golpe final llegó con un plato de pasta fría y una silla vacía. Tal vez estaba siendo sentimental. Tal vez desesperado. Pero un jueves salí antes del trabajo y quise volver a algo que había sido nuestro. Cociné la misma pasta barata que comíamos en la universidad. Demasiado ajo, poca salsa,
Pero antes siempre la hacía sonreír. Puse la mesa para dos, platos, cubiertos, velas, incluso la vieja lista de canciones con la que nos dormíamos en nuestro primer departamento. 9 en punto, Lucía no estaba. 9:30. A las 10, el teléfono vibró, voy tarde. No me esperes. Me quedé mirando la pantalla un minuto entero. Luego, como un tonto, abrí Instagram. Allí estaba. Otra vez en una azotea. La ciudad de fondo como un cuadro. Una copa en la mano, la cabeza hacia atrás, riendo. Y a su lado, Federico. Demasiado cerca. Su cuerpo inclinado hacia el de ella, ocupando un espacio que ya sentía como suyo. Miré el teléfono y luego la mesa. Plato servido, silla vacía, pasta fría, vela apagada. En ese instante lo entendí con una claridad brutal, ya no estaba con la mujer de esas fotos. Estaba aferrado a su recuerdo. Y los recuerdos no regresan a casa, por más tiempo que uno mantenga la cena caliente. Todo terminó de romperse un domingo. Uno de esos domingos grises en los que el cielo de Chicago parece aplastarte desde arriba, bajo y pesado, como si ya supiera lo que estaba a punto de pasar. Estaba en la cocina, haciendo exactamente lo mismo que hacía cada mañana desde hacía años. Molía el café con movimientos lentos y mecánicos, observando por el pequeño ventanal sobre el fregadero como si ese gesto cotidiano pudiera sostener algo que ya estaba cediendo por dentro. Fingía que la rutina significaba estabilidad, que repetir los mismos pasos implicaba que la vida seguía siendo reconocible. La taza caliente entre mis manos, la encimera marcada por el uso, las baldosas frías bajo mis pies, todo estaba igual. Y, aún así, nada lo estaba. Lucía permanecía en la sala, de pie frente a la ventana. Tenía los brazos cruzados, el cuerpo rígido, la mirada perdida en la calle como si buscara una salida invisible. No sostenía el teléfono, algo extraño en ella últimamente. No llevaba maquillaje. No estaba arreglada para nadie. Era la imagen exacta de alguien que ya tomó una decisión y solo está esperando el momento de verbalizarla. Me acerqué despacio, dejé la taza sobre la mesa, antes de que pudiera romper el silencio, ella se giró hacia mí. Martín, tenemos que hablar. 4 palabras simples. Directas. Irreversibles. No sonaban a conversación, sino a conclusión. No discutí, no pregunté, no intenté suavizar el ambiente con alguna frase vacía. Saqué una silla, me senté en la pequeña mesa del comedor y esperé. Cuando una tormenta se aproxima, no empieza con el trueno. Empieza con un cambio imperceptible en el aire. Y ese aire ya estaba cargado desde hacía tiempo. Lucía se sentó frente a mí. Sus ojos estaban húmedos, pero su postura era firme. Respiró hondo, como si ensayara mentalmente cada palabra antes de dejarla salir. Quiero más, dijo finalmente. No levantó la voz. No fue dramática. Y aún así, sentí como si el suelo se abriera bajo nuestros pies. Quiero más, repitió. Más que esto. Más de lo que tenemos. La miré en silencio, intentando decidir si había entendido mal. ¿Más que nosotros? Pregunté. ¿Más que yo? No respondió directamente. En lugar de eso, empezó a ampliar el discurso. Habló de oportunidades, de contactos, de gente de su trabajo que estaba creciendo, viajando, llegando lejos. Dijo que no quería despertarse un día y sentir que había aceptado menos de lo que merecía. Como si nuestra vida juntos fuera una renuncia, una opción cómoda, algo elegido por miedo y no por amor. La dejé hablar. La dejé rodear el punto central como quien evita mirar de frente algo que ya decidió. Pero el silencio empezó a pesar más que sus palabras. Entonces dilo, intervine. Esto no es una reflexión general sobre la vida. Esto es sobre él. Sus ojos se movieron apenas. ¿Federico? Dije. Ese mínimo gesto fue suficiente. Se tensó. Tragó saliva. No es tan simple, Martín. Si lo es, respondí con una calma que ni yo sabía que tenía. Quieres su mundo, su entorno, su brillo. Quieres sentir que no desperdiciaste tu vida con un hombre común, en una casa común. Bajó la mirada. Las lágrimas aparecieron, suspendidas. Pero no caían. No necesitaba responder. El silencio confirmó todo. En el momento en que otro nombre se instala en medio de una relación, deja de ser una conversación abstracta sobre aspiraciones. Al decirlo en voz alta, algo en ella se quebró. Lucía empezó a llorar. No era un llanto limpio. Era culpa mezclada con miedo. Miedo a perder el lugar seguro que siempre había tenido. No quise que pasara así, dijo. Me confundí. Esa palabra. Confundida. La había escuchado demasiadas veces. Me miró como esperando una reacción concreta. Grita, me pidió. Dime que estoy equivocada. Di algo. Quería el guión completo, rabia, reproches, súplicas.
Algo que la hiciera sentir que todavía valía la pena luchar por ella. Yo, en cambio, me sentía extrañamente en paz. Tomaste tu decisión mucho antes de hoy, le dije. Mucho antes de esta charla. Negó con la cabeza, llorando. No es tan simple. Para mí sí, respondí. Porque no voy a competir con otro hombre por mi propia esposa. Hice una pausa y añadí en voz baja. No voy a audicionar para mi propia relación. No suplico que me elijan. Su expresión cambió. No había réplica posible. Ese fue el momento en que elegí mi dignidad. Aún no lo sabía, pero la confirmación final de cuánto tiempo llevaba siendo solo una opción estaba esperando en nuestro propio sofá. Fue una noche cualquiera. Lucía estaba en la ducha, la música alta, la puerta cerrada. Yo estaba en el sofá, viendo un partido sin interés real, repasando mentalmente cómo habíamos llegado a ese punto. Su tablet estaba a mi lado. Se iluminó con una notificación. No busqué nada. No revisé nada. Simplemente lo vi. Anoche valió la pena perder el sueño cuando repetimos. Federico Molina. Sentí un vacío inmediato en el estómago. Tomé la tablet. Las manos me temblaban, pero no de rabia. Era la confirmación definitiva. Abrí la conversación. Mensajes interminables. Planes, bromas, complicidad. Deslicé hacia atrás, noches, semanas, meses. Todas esas veces que dijo estar cansada. Todos esos eventos laborales. Toda esa supuesta confusión. No había sido un error. Había sido una elección sostenida en el tiempo. Lo que más me rompió no fueron las palabras, sino las fechas. Días antes me había dicho que no sabía qué quería. Los mensajes demostraban que lo sabía perfectamente desde hacía semanas. No la enfrenté de inmediato. Esperé. Respiré. Dejé que el ruido interno se calmara. Luego dejé la tablet sobre la mesa de la cocina y la llamé. Se sentó frente a mí como si nada. No hablé. Solo encendí la pantalla. El color abandonó su rostro. Martín, iba a terminarlo, balbuceó. La interrumpí. No intentes suavizarlo. Quiso explicar, pero seguí. No solo te fuiste. Te aseguraste de tener dónde caer antes de soltarme. Eso fue lo que más dolió. No que eligiera a otro, sino que me usara como puente. Yo ya no era su compañero. Era su red de seguridad. No estaba enojado. Estaba terminado. A la mañana siguiente saqué el viejo bolso del armario. El mismo con el que empezamos juntos. Esta vez lo cerraba. Doblé la ropa con cuidado. Cada gesto fue consciente. Lucía observaba desde la puerta. Di algo real, me pidió. Cerré el cierre, levanté el bolso y la miré por última vez. Me llevo lo que queda de mí, dije. Y me voy. ¿A dónde? Preguntó. Me encogí de hombros. A cualquier lugar donde no sea un plan de respaldo. Ahí estaba. La única respuesta que realmente importaba. No hubo más discusiones ni explicaciones pendientes. Tomé la bolsa, agarré el abrigo y caminé hacia la puerta. No levanté la voz, no golpeé muebles, no dejé platos rotos detrás. Hay una verdad que aprendí esa noche, un hombre solo se va una vez. Y cuando se va de verdad, no cierra con rabia. Cierra para siempre. A mis espaldas quedaba una vida en la que no había sido elegido. Delante de mí, no tenía un plan claro, ni certezas, ni promesas. Lo único que sabía era que no iba a quedarme en un lugar donde había sido reducido a una opción secundaria. No era orgullo. Era dignidad. Encontré una habitación barata en las afueras. Un contrato corto, una sola ventana, una cama individual y paredes tan desnudas que el sonido parecía rebotar en ellas. Aquella primera noche solo estábamos el zumbido constante del calefactor y yo. No había ruido de alguien cepillándose los dientes en el baño. No había un segundo cepillo apoyado junto al lavabo. No había zapatos extra cerca de la puerta. Solo silencio. Y mis propios pensamientos, más ruidosos que cualquier cosa. Mi mano iba una y otra vez hacia el teléfono. Lo levantaba. ¿Lo dejaba? Lo volvía a tomar. ¿Qué estaba esperando realmente? ¿Una disculpa tardía? ¿Una excusa mejor armada? ¿Otra mentira envuelta en palabras bonitas? Tirado sobre ese colchón rígido, mirando el techo sin dormir, la pregunta que llevaba tiempo evitando cayó con todo su peso. ¿No fui suficiente? La sentí apretándome el pecho, como si alguien se hubiera sentado encima. Podría haberme quedado ahí, atrapado en esa duda, dejando que me consumiera poco a poco. Pero en algún punto, entre una respiración y la siguiente, apareció otra respuesta. No fue ruidosa ni grandiosa. Fue tranquila. Firme. Yo sí era suficiente. Simplemente estaba en la historia equivocada. Ahí fue cuando las lágrimas finalmente salieron. No hubo drama ni sollozos exagerados. Solo un ardor constante, silencioso. Lloré esa noche. La primera vez en años.
Y también la última vez que lloraría por ella. Porque cuando aceptas que fuiste suficiente, dejas de rogarle a la persona equivocada que lo vea. Después de esa noche, algo dentro de mí cambió. El dolor seguía ahí, claro que sí. No voy a fingir que desapareció de un día para otro. Pero la parte de mí que quería suplicar, la parte que creía que aún podía arreglar lo nuestro, esa versión mía se quedó en esa habitación. No salió conmigo. Me volqué al trabajo, no para escapar, sino porque necesitaba un lugar real donde poner toda esa energía acumulada. Empecé a llegar antes, a estar más enfocado, a asumir proyectos que nadie quería. Una tarde, mi compañero Agustín me miró y me dijo: «Has dado un paso adelante. Sea lo que sea que estés haciendo, sigue así». Me inscribí en un gimnasio cerca de la oficina. Nada extremo. Solo mover peso en lugar de cargarlo todo en el pecho durante el día. Empecé a comer de verdad, no sobrevivir a base de cerveza y sobras. Dormir se volvió más fácil cuando el cansancio venía de razones correctas. Los fines de semana, en lugar de quedarme encerrado en esa habitación mirando las redes de Lucía, salía a caminar por la ribera del río en Chicago, con un podcast en los oídos. A veces sobre negocios. A veces simplemente hombres hablando de empezar de nuevo después de un divorcio, una traición, una ruptura. Yo no estaba divorciado, pero emocionalmente me sentía en ese mismo punto. Un domingo tranquilo me di cuenta de algo importante: había dejado de vigilar su vida y había empezado a construir la mía. Y por primera vez en mucho tiempo, mi futuro ya no tenía su nombre escrito por todas partes. Y, sorprendentemente, eso no me dio miedo. No volví a ver a Lucía durante mucho tiempo después de irme. Pero en una ciudad como Chicago, las cosas siempre llegan a tus oídos. A través de amigos en común supe que se había mudado a un condominio de vidrio en el centro, en un piso alto, con ventanales de suelo a techo. De esos lugares donde la vista paga la mitad del alquiler. Viví allí con Federico Molina. No la seguía activamente, pero de vez en cuando alguien me mostraba sus publicaciones. El patrón era siempre el mismo: vistas impresionantes, copas de champán, ropa perfecta, cenas elegantes donde los platos parecían obras de arte más que comida. En la superficie, lo había conseguido. Vista de ático, hombre de alto estatus, todo lo que decía querer. Pero había algo distinto. Su sonrisa estaba ahí, amplia, ensayada. Sus ojos no. Se veían planos, cansados, como los de alguien que alcanzó la vida que persiguió durante años y no entendía por qué seguía sintiéndose vacía. Había conseguido la vista, el estatus y un tipo de silencio que yo nunca le di. Y lo extraño fue esto: ya no sentí celos. Mirando esas imágenes frías, pulidas, lo único que pensé fue que no había perdido nada. Había esquivado algo peor. Con el tiempo llegaron más detalles. No porque yo preguntara. La gente simplemente habla. Un colega que se movía en esos círculos mencionó haberlos visto en eventos. Federico domina la sala, dijo. Y a ella también. Supe cómo comentaba lo que ella vestía. Ese vestido es demasiado llamativo. Ese color no es para ti. Como la corregía delante de otros cuando expresaba una opinión distinta a la suya. Siempre con una sonrisa, siempre en tono de broma, pero lo bastante afilado como para dejar marca. Las noches que Lucía antes pasaba fuera, ahora las pasaba en casa, esperando a que él regresara de reuniones que siempre se extendían más de la cuenta. La gente decía que él era encantador, exitoso, bien conectado. El tipo que conoce a todos y se asegura de que todos lo noten. Y entendí algo simple y desagradable: ella cambió a un hombre que escuchaba por uno que solo posaba. Yo no fui perfecto. Me equivoqué. Callé cuando debía hablar. Pero nunca intenté hacerla más pequeña para verme más grande. No todo lo que brilla es una mejora. A veces solo es una jaula más reluciente. Mientras ella perseguía esa vida brillante, yo me ocupé de la mía. En la empresa me asignaron un proyecto importante cerca del río. Dinero real, visibilidad real. El tipo de trabajo que antes de todo esto habría dudado en aceptar. Ahora no tenía nada que perder y todo que demostrarme a mí mismo, no a ella. Pasé noches enteras en el escritorio, revisando planos, aprendiendo software nuevo, solucionando problemas antes de que nadie más los notara. Sin distracciones. Sin revisar redes ajenas. Sin esperar escuchar llaves en la puerta. Solo trabajo. Y esa disciplina silenciosa que aparece cuando el corazón ya se rompió una vez, y sobrevivió. Una tarde cualquiera, cuando el cansancio del día ya empezaba a notarse en los hombros, mi jefe se detuvo junto a mi estación de trabajo. No fue una charla formal ni una reunión improvisada. Simplemente apoyó la mano sobre mi hombro, con ese gesto sencillo que no busca protagonismo, y habló en voz baja, como si no quisiera que nadie más lo escuchara. Tienes liderazgo natural, Martín. No lo desperdicies. Sigue avanzando. Asentí sin decir mucho,
Pero esas palabras me acompañaron todo el camino de regreso. En el tren, mirando reflejos borrosos en la ventana, la frase se repetía una y otra vez. No como un halago, sino como una confirmación. Empecé a entender algo que me había costado aceptar durante años: el golpe que había recibido no me había quebrado. Me había obligado a redefinirme. No hubo una transformación visible ni un cambio repentino. No fue una versión ruidosa de superación. Fue silenciosa. Interna. Dejé de sentir la necesidad de mostrar resultados, de demostrar nada a nadie. No publiqué logros, no compartí avances, no busqué validación externa. Mucho menos intenté que Lucía viera en qué me estaba convirtiendo. Por primera vez, el futuro se sentía como algo que estaba construyendo para mí mismo. No para sostener una relación, no para cumplir expectativas ajenas, no para encajar en una idea de vida que alguien más había imaginado. Con el paso de los meses, abandoné aquella habitación austera que había sido un refugio temporal. Me mudé a un pequeño departamento que, aunque modesto, se sentía real. Un solo dormitorio, buena iluminación durante el día, paredes limpias, silencio por las noches. No había ecos del pasado ni recuerdos colgados de cada esquina. Nadie había esperado allí a que una puerta se abriera. Elegí cada cosa con calma. Compré un sofá porque me resultaba cómodo, no porque combinara con nada más. Los platos eran sencillos, pero míos. Colgué cuadros que me decían algo, aunque no fueran llamativos. Por primera vez, mi espacio no estaba diseñado para ser compartido, sino habitado. Los fines de semana dejé de quedarme encerrado. Me uní a un grupo de senderismo a las afueras de la ciudad. Caminatas largas, conversaciones simples. Personas que no sabían nada de mi pasado. No era el ex de nadie, no era una historia incompleta. Era solo Martín. Hablábamos de trabajo, de deportes, de errores cometidos, de dolores de espalda y planes sin demasiada importancia. Esa normalidad era exactamente lo que necesitaba. Volví a cocinar sin restricciones. Comida picante, especias fuertes, sabores que antes eran motivo de discusión. Desayunos tardíos los domingos, sin alarmas ni apuros. El tiempo empezó a sentirse mío otra vez. Salí con algunas mujeres. Citas tranquilas, conversaciones sinceras, risas sin expectativas. Pero no forcé nada. No sentía la urgencia de llenar el silencio. Por primera vez, no estaba intentando asegurar compañía para no enfrentarme a mí mismo. Estaba aprendiendo a estar solo sin sentirme incompleto. La paz, al principio, fue incómoda. Como una habitación demasiado silenciosa después de años de ruido constante. Pero con el tiempo, ese silencio dejó de pesar. Empezó a sentirse estable. Seguro. Los años pasaron sin anuncios. Trabajo, responsabilidades, fines de semana tranquilos que ya no dolían. Hasta que un martes cualquiera, entre correos rutinarios, apareció algo distinto. Una invitación para participar como ponente en la Gala Anual de Arquitectura de Chicago. Salón principal, vestimenta formal, patrocinadores, prensa especializada. Ese tipo de evento que antes observaba desde lejos, convencido de que no me correspondía. Reenvié el correo a Agustín con un simple signo de interrogación. 5 segundos después, sonó el teléfono. Mírate ahora, dijo riendo. De trabajar en silencio a cerrar conferencias. Colgué y me quedé quieto unos segundos. No por incredulidad, sino por claridad. Había llegado ahí sin darme cuenta. El día del evento, frente al espejo, vi a un hombre distinto. Traje bien ajustado. Corbata recta. Hombros relajados. No había ansiedad, no había prisas, no había pensamientos dirigidos hacia nadie más. Y entonces lo entendí, no había pensado en Lucía en semanas. Tal vez meses. Ese fue el verdadero punto de quiebre. No cuando dejó de doler, sino cuando dejó de importar quién estaría mirando. La gala no era una revancha. Era una confirmación. El salón estaba lleno de conversaciones bajas, música suave, copas chocando con discreción. En la entrada, la coordinadora revisó su lista y sonrió con profesionalidad. Martín Quiroga, uno de nuestros ponentes. Bienvenido. No el ex de. No el que estuvo detrás. Solo Martín Quiroga. Dentro del salón, colegas se acercaron a saludarme. Profesionales más jóvenes a los que había orientado me agradecieron por consejos pasados. Incluso antiguos jefes asentían con esa mirada breve que no necesita palabras. Pensé en el hombre que había salido bajo la lluvia de aquel departamento en Logan Square. Si pudiera verme ahora, no lo creería. No estaba buscando a Lucía. No escaneaba rostros. No necesitaba testigos. Estaba hablando con un inversor cuando lo sentí. Esa sensación incómoda de ser observado. Me giré y la vi. Lucía estaba cerca de la entrada. La misma figura, el mismo rostro, pero con algo apagado. Hermosa, sí. Pero cansada.
Sus ojos se encontraron con los míos y el ruido del salón desapareció. Pronunció mi nombre con cuidado. Martín. Esperó. Luego tocó mi brazo. ¿Podemos hablar? Asentí sin emoción. ¿Afuera? En la terraza, el aire frío y las luces de la ciudad nos envolvieron. Por un instante, pareció un recuerdo antiguo. Pero ya no lo era. ¿Te ves feliz?, dijo. Diferente. La miré con honestidad. Lo soy. 2 palabras. Suficientes. Porque por primera vez, estaba frente a un hombre cuya vida no giraba alrededor de ella. Sus ojos se llenaron. Me equivoqué, Martín. Y las palabras comenzaron a salir, como si hubieran esperado años para hacerlo. Ella empezó a hablar sin mirarme directamente. Me contó cómo Federico Molina controlaba cada aspecto de su vida, qué ropa usar, qué decir, con quién podía relacionarse. Su afecto nunca fue libre ni sincero, siempre dependía de si ella lo hacía quedar bien frente a los demás. Cuando cumplía ese papel, él era atento. Cuando no, se volvía distante, frío, casi inexistente. Me dijo que podía estar rodeada de gente y aún así sentirse completamente sola, como si nadie la viera de verdad. Con la voz baja, casi quebrada, confesó que la famosa vida mejor nunca existió. Que aquello que parecía más verde desde afuera no era más que césped artificial. Una ilusión bien montada. Su mano temblaba mientras se limpiaba una lágrima. Entonces soltó la frase que llevaba años imaginando escuchar. Cambié a un buen hombre por una emoción pasajera, y ni siquiera duró. Ahí estaba. Esa confesión que durante tanto tiempo creí que iba a sanarme. Durante años pensé que escucharla admitirlo haría que todo el dolor valiera la pena. Que algo dentro de mí se acomodaría por fin. Pero al oírla decir la verdad, no sentí victoria ni revancha. Sentí algo mucho más claro y definitivo, claridad. Cuando ya no quedaron palabras, solo quedó el sonido de nuestras respiraciones y el aire frío del lugar. Lucía me miró como alguien que se está ahogando y ve la orilla demasiado lejos. ¿Existe alguna versión de nosotros que aún sea posible?, preguntó. ¿Alguna forma de volver atrás? El viento se levantó, atravesando el silencio. No respondí de inmediato. No por duda, sino porque entendía el peso de lo que iba a decir. Pensé en el hombre que fui. En el que esperaba junto a la puerta, cocinaba cenas que se enfriaban, revisaba sus redes solo para sentir que todavía estaba cerca. El hombre que la habría aceptado de vuelta sin pensarlo, con tal de dejar de sufrir. Después pensé en quién era ahora. Finalmente hablé. El hombre que soy hoy no puede volver a ser quien fue. Ella frunció el ceño, confundida. Continué. Esa versión de mí vivía buscando tu aprobación. Esta vive para sí misma. Su rostro se desmoronó, no por enojo, sino por comprensión. Hay veces en que lo más amable que uno puede decir es un no, sin necesidad de pronunciar la palabra. En ese instante, ambos supimos que lo nuestro no tenía regreso. Lucía temblaba, el maquillaje corrido, la voz sostenida apenas por la fuerza de la costumbre. Perderte es el mayor arrepentimiento de mi vida, dijo. Años atrás, esa frase me habría destruido. Me habría aferrado a ella como a una última oportunidad. Pero allí, en esa terraza, no sentí triunfo ni venganza. Solo asentí. Te escucho, Lucía, respondí. No la abracé. No tomé su mano. No hubo despedida dramática ni último beso. Solo 2 personas diciendo la verdad, demasiado tarde. Te quise, dije. Y siempre te voy a querer de alguna forma. Pero esto terminó. Esa vida se acabó. Su expresión se quebró, pero yo me mantuve firme. Porque hay algo que nadie te explica, perdonar no siempre significa volver. A veces solo significa soltar. No estaba borrando nuestra historia ni fingiendo que no importó. Simplemente me negaba a arrastrar una historia muerta al siguiente capítulo de mi vida. Esa noche no recuperé mi antigua vida. La dejé morir con dignidad y me llevé la mía conmigo. Cuando regresé al interior, el maestro de ceremonias ya estaba en el escenario. Y ahora, por favor, demos la bienvenida al arquitecto Martín Quiroga. El aplauso me envolvió mientras avanzaba hacia el frente. Algunos se pusieron de pie. Otros me dieron palmadas en el hombro al pasar. Aplaudían mi trabajo, mi nombre, mi camino. No a la relación que había dejado atrás. En la terraza, Lucía permaneció sola, acompañada solo por el viento y las luces de la ciudad. No solo perdió a un hombre. Perdió un refugio que nunca aprendió a valorar. Yo había sido el lugar donde podía desarmarse sin ser juzgada. El espacio donde no necesitaba demostrar nada. Cambió eso por una vida donde siempre hay que rendir, aparentar, competir. A través del vidrio vi su reflejo, abrazándose a sí misma, la cabeza baja, enmarcada por la ciudad que eligió por encima de nosotros. No me di vuelta. No hacía falta. Por primera vez, no me preguntaba si volvería.
Me preguntaba por qué alguna vez creí que perderme por ella era amor. En el escenario, hablé de edificios. Expliqué el proyecto, cómo reforzamos la base, cómo no se puede construir vidrio y acero sobre cimientos débiles esperando que resista. Si la base se agrieta, dije al micrófono, todo termina colapsando. La gente asentía, creyendo que hablaba solo de arquitectura. Pero en mi mente era otra cosa. Las relaciones funcionan igual. Un hombre necesita 3 cosas, un techo, paz mental y alguien de su lado. Durante mucho tiempo tuve 2. El techo estaba. La compañía también. La paz, ni siquiera la consideraba entonces. La verdad es que no perdí cuando ella eligió a otro hombre. Empecé a perder cuando estuve a punto de abandonarme para retenerla. Esa fue mi responsabilidad. Lo que ella hizo, es suyo. Lo que yo permití, fue mío. Aceptarlo no me rompió. Me liberó. Después de la gala, salí del hotel al aire fresco de Chicago. El río estaba tranquilo, la ciudad sonaba suave. El silencio, por primera vez, se sentía merecido. Mi teléfono vibró. Un mensaje de alguien que había conocido semanas atrás. Inteligente, amable, fácil de conversar. ¿Un trago esta semana? Miré la pantalla y sentí algo inesperado, calma. No ansiedad, no presión. Solo un sí sereno en el pecho. Sonreí. No respondí de inmediato. No construí una fantasía. Tampoco lo descarté por miedo. No estoy esperando que alguien me arregle. Yo ya me arreglé. Quien llegue a mi vida ahora no viene a limpiar un desastre. Se encuentra con un hombre completo. No busco llenar un vacío. Estoy listo para compartir una vida que ya me gusta vivir. Y si alguna vez vuelve a elegir a otro, sabré que yo nunca dejé de elegirme. Ella eligió a otro hombre. Yo me fui en silencio. En ese momento creí que lo había perdido todo. Hoy sé la verdad, me llevé lo único que realmente importa, a mí mismo. Ella persiguió la vida de apariencias. Yo elegí la calma, el trabajo, la paz, el hogar que se construye ladrillo por ladrillo cuando nadie aplaude. Y esto es lo que aprendí, un hombre que conoce su valor no ruega por ser elegido. Se elige a sí mismo. No compite por su lugar. No audiciona para su propia vida. No se abandona para sentarse en la mesa de nadie más.